El ambiente de las iglesias es tóxico. Los hermanos compiten por cuál se gana el cariño del pastor, cuál sale adelante a hablar, compiten por diezmar. Yo estuve en la iglesia apostólica profética cuando el pastor a los matrimonios, a las familias que diezmaban, los hacían pararse y salir adelante, y el resto, que era tacaño, el resto que no confiaba en Dios porque no diezmaba, se quedaba sentado y no recibía la bendición del pastor. Luego tú competías por diezmar para que el pastor te tuviera delante orando por ti. Yo sí sé que hay gente honesta, hay pastores Claro. honestos. Yo conocí acá uno en Chile, Pablo Cepeda. Él era un pastor que se dedicaba a denunciar pastores pedófilos, abusadores, violentos, machistas. Él no le interesaba echarse el mundo encima para denunciar a esa gente. Iba a protestar frente a las cárceles donde habían pastores enjuiciados por violaciones a niñas. Y la gente que fue víctima, familias víctimas de violaciones, recurrían a él. Fue tanto el hostigamiento que le hicieron estas mafias cristianas acá en Chile que él tuvo que cerrar todo. A él le llegaron 8 hermanos a piedrarle su casa, le golpearon hasta la esposa. Evangélico, los típicos hermanos que salen de la cárcel y que en la cárcel se convierten, ese tipo de evangélico fue a la casa de él. Él alcanzó a grabar, el video incluso salió en las redes sociales. Yo por ahí encuentro el video donde están así con unos camotes de piedra amenazando a la esposa. Y a él fueron a piedrarle la casa donde estaban los hijos. Ese tipo de evangélicos nos encontramos mafias, hermanitos que en la cárcel tienen conexiones con otros delincuentes y luego amenazan a este tipo de pastores que con valentía denuncian malas prácticas. Yo te diría que él y un par más son los únicos que yo conozco entre toda esta porquería de cristianos evangélicos. Entonces yo sí he conocido pastores sinceros, pero son tan poquitos, un 1%, que no se notan entre tanta porquería, entre tanta corrupción y entre tanta mentira evangélica. Wow, es Entonces yo increíble. sí creo que hay Bueno, también hermanos sinceros. Yo fui sincera y yo sí oraba y sí lloraba de corazón pidiéndole a Dios que me cuidara y que ayudara a mi familia y que cuidara a mis hijos. Yo sí fui cristiana sincera. hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Malquisedec. Hoy estoy con la señorita Carla Díaz de Chile. Carla Díaz perteneció a algunas denominaciones evangélicas. Hoy ella nos va a contar su historia, sus vivencias dentro de la religión evangélica y nos va a explicar por qué ella considera que la religión en general, sobre todo la evangélica a la que ella perteneció, son religiones falsas. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú? Yo excelente. Mira, para mí es un gran privilegio poder entrevistarte. Aquí debajo de tu imagen están tus redes sociales en TikTok y YouTube. Tu canal se llama Investigando la Historia y tienes dos canales de TikTok. El que yo vi donde te conocí se llama Sechamat. Ok. Sí. Eh, para mí es un privilegio porque me gusta tu forma de hacer videos, de presentar tus argumentos en contra de la religión. Yo te conocí en TikTok, ¿te acuerdas, no? Y bueno, les recomiendo al público, a quienes nos están viendo, que visiten los canales de Carla Díaz. Son excelentes. Son excelentes los videos. La persona que sigue en mi canal le va a gustar porque es la misma temática que trata el canal mío. Lo que pasa es que ella hace investigaciones un poco más profundas. Eh, la persona que me conocen, yo siempre le he dicho que yo el contenido de mi canal lo he hecho viendo otros canales, aprendiendo, y estoy seguro que ahora voy a aprender mucho con los canales de Carla Díaz. Primero háblanos de ti, por favor, Carla, de dónde eres. Apagué un poquito el micrófono que mis perros justo se pusieron a ladrar. Ok, Yo soy de Chile,
Se me había olvidado que yo tenía dos perfiles de TikTok. Tú me recordaste porque uno lo abrí hace mucho tiempo, pero nunca lo usé, y el otro lo abrí con un enfoque de investigando la historia, que era netamente para compartir este material. Ok. Bueno, no te preocupes, de todos modos, esos dos perfiles están ahí en la pantalla. Pueden Ajá, visitarte ok. en los dos perfiles de TikTok y en el canal de YouTube. Ajá. ¿Eres de Chile? ¿De qué parte de Chile eres? De Santiago, la capital. La capital. Ok, Y excelente. bueno, acá en Chile se da mucho este fervor por las iglesias evangélicas. En Chile tenemos muchas denominaciones evangélicas. Es muy común acá ver en las plazas, en las esquinas, pastores con sus ovejitas predicando estos mensajes de odio, de condenación. Es muy común porque estas iglesias se desarrollan siempre en los sectores más populares, vulnerables de Chile. O sea, jamás vamos a ver en el sector alto acomodado de Chile este tipo de iglesia con estos pastores predicando en las calles. No les aguanta, porque hacia el sector alto de mi país hay educación, hay cultura, la gente tiene buenos colegios, entonces ellos no se tragan estos inventos de la religión. Todo esto sucede donde está la necesidad, donde está la gente vulnerable, desesperanzada, queriendo poner su fe en algo superior, en alguien, un pastor, un líder que pueda decirle qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que sobrellevar diferentes problemas, porque en las poblaciones tenemos problemas económicos, problemas de drogadicción, muchos vicios se dan de delincuencia, entonces se llena de iglesias evangélicas, de negocio, porque es un negocio, y yo lo he dicho muchas veces y a muchos les molesta, pero es un negocio. Ok, Entonces, eso está claro, claro. Incluso con los testigos de Jehová, la religión a la que yo pertenecí, eso es un negocio y los testigos de Jehová de a pie son esclavos que trabajan sin ninguna gratificación para enriquecer a los líderes. Carla, yo tengo mucha curiosidad desde que te conocí de saber, perdón, que estoy un poco resfriado, ¿cómo tú te hiciste evangélica? ¿Tú naciste en un hogar evangélico o tú te conociste en la iglesia después? ¿Cómo fueron tus inicios con la religión evangélica? Porque tú perteneciste a esa religión, incluso ajá, a varias denominaciones. ¿Puede contarnos, por favor, esa historia? bueno, cuando conocí a mi actual esposo, la familia de él era una familia muy evangélica. Sus tíos, sus papás, sus hermanas, sus primos, toda la familia completa era evangélica. Distintas denominaciones, pero todos evangélicos. Entonces, cuando yo lo conozco, comienza por ahí esa gente a acercarme a la religión. Y yo no sabía nada de religión porque yo nací en una familia, bueno, bien disfuncional, con madre soltera, todo el tema, pero nunca nos sometimos a alguna religión. Mi mamá jamás fue cristiana, entonces nunca tuvimos una vida de iglesia, nunca nos adoctrinaron, no viví nada de eso. Entonces, cuando conozco a mi esposo y acompaño al papá de él a dejarlo a un culto, porque el papá viene a almorzar y dice, ya, me tengo que ir al culto, bueno, lo vamos a dejar. Cuando lo vamos a dejar, ahí es que me casan. Me casan, me toman la mano y me dejan ya invitada a un culto. Y me dicen de que todos necesitan a Dios, que todos necesitan la salvación que está en Jesucristo, entonces que yo debo asistir. Y por invitarme de manera cordial también acepto. Y digo, bueno, voy a aceptar. Resulta que Perdona. Esa iglesia, ¿de qué tipo de denominación era? ¿Pentecostal, bautista? era una iglesia, se le llamaba Iglesia de Dios, pero estaba bien ligada al tipo pentecostal, donde está esta división entre hombre y mujer, la pastora tiene cierto cargo diferente al hombre, era un corte algo pentecostal. Ok. Y bueno, cuando me invitan, ahí comienza mi incursión en todo lo que es la iglesia evangélica. Parto por ahí por dar mis primeros pasos y conocer, y como soy bien disciplinada en cuanto al estudio, o sea, jamás he creído algo a la primera, siempre estudio mucho y leo mucho. Cuando comienzan a enseñarme cosas en el culto, comienzo a averiguar, a leer, comienzo a leer la Biblia, cosa que jamás mi esposo hizo, y él es criado en un hogar evangélico, nunca leyó la Biblia.
los papás tampoco. Entonces, él venía de un hogar típico evangélico donde la Biblia se abre según lo que dice el pastor y se cierra y no se vuelve a abrir hasta el siguiente domingo, porque hay gente que no estudia, no lee, y lo que lee es de manera superficial. Y es ahí cuando yo hago mi enfoque, que hay mucha ignorancia dentro de los evangélicos protestantes, porque es verdad, hay ignorancia, es gente que tiene falta de lectura. ¿Cómo uno se da cuenta? Cuando les lee los comentarios. Sus comentarios están llenos de faltas de ortografía. Una persona que lee mucho no tiene faltas de ortografía. Entonces, ese es el típico patrón de el cristiano evangélico protestante. Una persona ignorante, que lee poquito, que dice sí, amén a todo, y vive una vida totalmente adoctrinada y estructurada dentro de la iglesia. Intentaron conmigo hacer eso, pero duró muy poquito, porque leía, averiguaba, preguntaba, se incomodaban, pasaba a otra denominación. Es cuando yo le digo a mi esposo, lo que pasa es que aquí encuentro raro esto, esto otro no está en la Biblia, es como que yo no quiero estar aquí, busquemos otra iglesia. Y así yo fui conociendo. Muchos en TikTok me criticaron que yo andaba trepando de iglesia en iglesia. No, cuando alguien quiere estudiar y aprender, si no se siente cómodo en un lado, se va a mover de ese lugar y va a seguir investigando. Entonces, lo que menos yo soy es cómoda. Claro. Yo no digo sí y amén a lo que me presenten, jamás he sido así. Entonces yo pienso que una persona que aguanta en una iglesia 40 años de su vida es porque ni siquiera se tomó el tiempo de estudiar. Y el asunto es que así fue que yo di saltos y saltos en distintas denominaciones. Una de las denominaciones, la penúltima a la cual llegué, fue la bautista. Dentro de los cristianos evangélicos protestantes se sabe que los bautistas son los más estudiosos Sí. y que no tienen el Espíritu Santo, porque son personas muy frías, porque realmente ellos se dedican más a estudiar que estar llorando y levantando las manos y tocando pandero. Ellos son más aplicados al estudio, pero un estudio doctrinado, dogmático, donde ellos solamente estudian lo que les entregan, no salen de ahí. Lo Pero mismo que, ahí, con los testigos de Jehová, exactamente igual. Los testigos de Jehová tienen el estudio del libro, estudio de la atalaya, las conferencias públicas, la escuela ministerio teocrático. Ellos estudian toda la semana lo que el cuerpo gobernante les enseña solamente. así son los Y bautistas. lo mismo, la Biblia, yo me atrevería a decir que el 90% de los testigos de Jehová nunca ha leído la Biblia completa. Me atrevería a decir sin temor a equivocarme. Ellos se enfocan solamente a lo que el cuerpo gobernante les enseña. Exacto. Y No los salen de cambios ahí. doctrinales, porque hay muchos cambios doctrinales, a diferencia de otras religiones, ellos los aceptan sin cuestionar, por lo general. Uh-huh. Se parece mucho a la iglesia bautista, así son. Y bueno, cuando yo estuve en la iglesia bautista es cuando comienzo ya a incursionar un poco más allá de mi estudio. Yo comienzo a proponerme desafíos. Yo dije, a ver, lo que yo estoy leyendo realmente y analizando es una traducción. ¿Cuál es la lengua original en la cual están escritas esta Biblia, esta traducción que yo leo? En ese caso era la Reina Valera 1960. Bueno, en su parte, en su mayoría, el texto hebreo, unos pocos versículos en arameo y Nuevo Testamento, texto griego. Comencé a ver mis prioridades. No puedes estudiar tres lenguas al mismo tiempo, o sea, la vida no me da. Pero, ¿qué dije yo? ¿Por dónde comienzo? ¿Cuál va a ser mi inicio? ¿Qué es lo que más me gusta? En el caso de la Biblia, a mí me gustaba más el Antiguo Testamento. Entonces comencé por estudiar hebreo. Cuando comencé a estudiar hebreo ya empezaron los problemas en la iglesia bautista porque les incomodó. En la iglesia bautista tenían muchos líderes, bien ellos preparados teológicamente, con cursos y estudios en los seminarios y cuánta cosa, y decían que no era necesario que yo estudiara hebreo porque ya los líderes se habían preparado por mí y ellos tenían la enseñanza. Y yo les decía, no, es que yo no quiero que alguien se prepare por mí, prefiero prepararme yo. Claro. Lo que pasa es que si tú estudias hebreo, me dijo la esposa del pastor, vas a terminar negando a Cristo. Porque yo ya conocí un par de chicos que estudiaron hebreo y terminaron negando a Cristo. Bueno, bien profeta la señora porque terminé negando a Cristo. Eso Claro. sí pasó. La cosa es que
me avergonzaban en los sermones. Había un hermano que él estaba muy preparado en todo lo que era el estudio teológico de la Biblia, y cuando vio que comencé a superarlo en conocimiento no teológico, porque yo no he estudiado teología, realmente siento que es inútil estudiar teología. La teología está amoldada, acomodada a la doctrina a la cual profesas. Entonces, para mí, la teología que imparto. En todas las religiones lo Exacto, mismo, claro. exacto. Yo como cristiana protestante, si quiero estudiar teología, va a ser dependiendo de la denominación a la cual pertenezco. La Claro. iglesia bautista no enseña lo mismo que la pentecostal. Entonces, la teología jamás me importó. Yo no creo que exista, bueno, y que me corrija el público si me equivoco, pero yo no creo que exista una teología general como imparcial. Todas las teologías siempre están parcializadas a alguna doctrina, Exacto, todas. exacto, Incluso las versiones de la Biblia, todas están ligeramente y otras más alteradas para respaldar doctrinas ya preestablecidas de la denominación que la utilice. exacto. Como el tema de la salvación. Ahí está la pelea a muerte de los evangélicos, si se pierde o no se pierde la salvación. Ajá. La teología que estudien es la que les va a reforzar si se pierde o no. Y Y y ambos la tienen naturaleza de argumentos. Dios es un eterno debate, que si es una Trinidad, la unicidad, o como lo creen los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios y así. Y ellos compiten cuál tiene la verdad. Y los hermanos no pueden ir visitar a una de esas denominaciones porque ellos no son realmente hijos de Dios versus los otros que sí son. Unos no tienen el Espíritu Santo, el otro sí lo tiene. Es Ahora, terrible. yo tengo mucha curiosidad. Tú estuviste en una iglesia de corte pentecostal, ¿no? O algunas. ¿Tú llegaste a sentir la manifestación del Espíritu Santo, eso de hablar en lengua, o por lo menos fingirlo? ¿Cómo es eso? ¿Tú llegaste a saber cómo funciona eso? Ese es un tema. Cuando yo estuve, mira, estuve en iglesia pentecostal, pero ¿sabes cuál es más carismática que la misma pentecostal? La apostólica profética. Ahí también estuve. Y Ok. estuve harto tiempo, incluso fui líder evangelista, salí a las calles, invitar a la gente y todo el tema. Sí, se hacían estos retiros espirituales que eran en base a manuales de Guillermo Maldonado, porque la Iglesia Apostólica Profética a la cual yo pertenecía eran hijos espirituales de Guillermo Maldonado, Era como un apóstol Diana prácticamente. Maldonado. ¿Cómo? Tú eras como un apóstol, tipo Sí, Nazón, claro, ahí así. había apóstol, profeta, todo. Ok, ok. Resulta que el primer retiro que hicieron, cuando recién estábamos bien nuevitos en el tema de esa iglesia, vamos con mi esposo y con mi hija, vamos a un retiro, eran 2 días. Y en este retiro era un retiro de liberación y sanación. Era una parcela en Pirque, recuerdo, eh, y las liberaciones eran por partes, según los pecados que tú tenías. Y había una sección donde tú liberabas las lenguas espirituales, lenguas angelicales, y otra sección donde te emborrachabas en el espíritu. Te juro que yo era tan honesta y esta gente es tan mentirosa que yo no pude sentir nada. Y yo los veía todos emborrachados en el espíritu, riéndose, y yo contra la pared con miedo. Yo decía, sáquenme de aquí porque no me siento bien. Sentía miedo porque ¿dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la lógica de comenzar a actuar como borracho y que eso sea parte del Espíritu de Dios? Es absurdo, es enfermo. Y entonces tú te aseguras que eso era fingido, ¿no? Yo siento que era fingido o había una parte de personas que se sugestionan, porque también yo veo sugestión en ese tema. Y el tema de las lenguas, lo mismo. Para mí era un lío y una frustración tremenda no hablar en lengua. Yo decía, ¿qué es lo que pasa que yo no hablo en lengua? Incluso me decían, muévela, hace, no, 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 empieza a ejercitar tu lengua para que el Espíritu Santo fluya. Y yo como tonta, no, 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 es que no pasa nada. Entonces yo siento que sí, muchos para sentirse bien espirituales comienzan a hacer ese balbuceo. Y yo, como siempre, quise ser honesta dentro del cristianismo porque cuando fui cristiana, yo quise hacer todo bien. Quise ser buena hija de Dios, quise ayudar al prójimo, preocuparme por el adulto mayor dentro de la iglesia, por los hermanos que tenían necesidad. Yo sí llevé un buen cristianismo, pero yo choqué con mi fe, con mis estudios. Y también choqué en que si tenemos el mismo Dios y se supone que somos rescatados del mundo, ¿por qué esos hermanos son tan
mal hablados, tan mentirosos? ¿Por qué el pastor es tan ladrón? ¿Por qué manipula las ovejas? Si tenemos al mismo Dios que nos está mirando en este momento, o sea, ¿qué pasa Dios? ¿Falta poder como para no controlar esto? Entonces, todas esas interrogantes te terminan alejando de este ambiente tóxico. El ambiente de las iglesias es tóxico. Los hermanos compiten por cuál se gana el cariño del pastor, cuál sale adelante a hablar, compiten por diezmar. Yo estuve en la iglesia apostólica profética cuando el pastor a los matrimonios, a las familias que diezmaban, los hacían pararse y salir adelante, y el resto, que era tacaño, el resto que no confiaba en Dios porque no diezmaba, se quedaba sentado y no recibía la bendición del pastor. Luego tú competías por diezmar para que el pastor te tuviera delante orando por ti. Es una estupidez tan O grande, sea, son muy materialistas. materialistas y manipuladores. El Mira, pastor tiene un perfil manipulador que no cualquiera puede ser pastor. El claro. pastor realmente tiene que tener un carácter y una personalidad para engrupir, para manipular a las ovejas, para controlarlas, adoctrinarlas. Ese trabajo no es para cualquiera. Mira, Y siempre decimos, y de todas las denominaciones que tú estuviste, ¿cuál fue la peor, la que tú consideras que es la más extremista o o donde te sentiste más incómoda? la apostólica profética. Horrible. Para mí fue horrible, horrible la competencia que yo vi ahí entre los hermanos, la murmuración, fue peor que cuando yo estaba fuera de la iglesia, peor, peor, como te das vuelta y el hermano ya te está hablando mal de ti, eh, cuál quiere figurar más para el otro domingo, poder estar en el escenario, cuál lleva más personas para poder ser el favorito del pastor. De verdad que es un ambiente muy, muy dañino, psicológicamente mucha presión. Eh, Nos hacía levantarnos a las 5 de la mañana para poder ir a interceder a la iglesia contra Satanás, poder amarrarlo, atarlo. Entonces, el que quería ganarse el favor del pastor era el que iba, porque el resto eran hijos flojos. Sí, sí. Y toda esa presión de verdad que era angustiante. Luego los ayunos congregacionales, te los imponen, porque si no los haces, te excluyen. Entonces, los ayunos congregacionales eran hasta de 21 días, donde te iban diciendo, tal semana comes esto, esta otra semana esto otro. Tantas reglas, Y tantas ponían cargas alguna base bíblica para eso, porque, que este género sale si no es con oración y ayuno, ok, porque el pastor de crítica textual no sabía nada. Y en ese tiempo yo no sabía qué era la crítica textual, yo vine a conocerla después. claro. Entonces, falta educación, falta preparación. Si no la tiene el pastor y si es que la llega a tener, la omite, porque como la iglesia es un negocio, al pastor tampoco le conviene remecer a las ovejas y educarlas. Una Se le van. cosa que a mí me preocupa mucho de la mayoría de las iglesias cristianas, incluyendo la católica, es la doctrina del infierno. O sea, prácticamente las iglesias cristianas adoran a un Dios sádico. ¿Tú cómo veías en ese tiempo esa doctrina? ¿Tú llegaste a preguntar sobre eso o tú creíste ciegamente? Mira, en de las ocasiones que a mí me marcó el tema del infierno y de Satanás es cuando la pastora en esta iglesia apostólica profética pasa adelante y dice, en esta tarde yo les voy a enseñar a orar. Porque el cristiano ora mal. El cristiano dice, Dios, ayúdame en esto, Dios, cuida a mis hijos, Dios, hace esto. No, el cristiano no debe orar así. El cristiano debe orar contra Satanás. El cristiano no le habla a Dios, le habla al diablo. Mira, diablo, tú que no me tocas mis hijos, no me tocas mi casa, no me tocas mi trabajo. Era una obsesión con el diablo. Y si estamos hablando de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente y todo lo que le meta, ¿por qué tú te tienes que dirigir a un diablo si tienes el Dios todopoderoso que incluso creó a ese diablo? Luego usas el sentido común y nada calza, nada. Está todo desparramado, todo suelto, porque en el momento en que eres adoctrinado, tú no usas el cerebro. Yo también tuve mi cerebro dormido cuando iba a estas iglesias. Entonces, luego pasaba a otra denominación. Yo creo que la menos tóxica fue la bautista, la menos tóxica a la cual yo fui. Pero así como era una iglesia que estudiaba mucho, fue una de las iglesias más egoístas a la que yo fui, porque iban todos a estudiar y había un grupo bien grande de abuelitos, adultos mayores, los cuales eran muebles.
nadie los miraba, nadie los veía, nadie los saludaba. Podía llover y esos abuelitos caminaban a la salida del culto solos a sus casas y los hermanos se subían a sus camionetas 4x4 y se iban con su familia. Esa frialdad a mí me chocó, O porque sea, yo en que mi autito ese amor al pequeñito, prójimo que predicó Jesús claro, llovía por su ausencia, ¿no? sí, en ese Brillaba tiempo por su yo tenía un ausencia. autito pequeñito, un tipo City Car, bien pequeño. Salimos de la primera vez que vimos esa imagen, porque la iglesia bautista a la que íbamos iban hermanos de harto dinero. Y nosotros éramos como los más pobres dentro de los hermanos que iban. Y cuando salimos del culto y era un día bien helado, bien frío, y vemos todos los abuelitos caminando y todos los hermanos subirse a sus autos, ¿qué es lo que pasa? Con mi esposo dijimos, no, a ver, para. Hermano, venga, comenzamos a llamar a los abuelitos, mire, súbanse, ¿dónde vive usted? Comenzamos a hacer rutas. Cada día domingo hacíamos rutas para ir a buscar a los abuelitos a sus casas, llevarlos al culto, terminaba el culto, los íbamos a dejar. Hacíamos 3, 4 rutas. Nos dejaba tranquilos, emocionalmente tranquilos, pero seguíamos sin entender por qué los demás hermanos no se animaban a hacerlo, porque era ese egoísmo tan grande de que pensaban en ellos. Ya vine, recibí alimento espiritual, el pastor me enseñó y ahora me voy a mi casa con mi familia. Eso no se ve ni siquiera en lo que ellos llaman el mundo, porque siempre Claro. los vecindarios, los vecinos se ayudan, si ven que hay una necesidad, echan la manito, pero en la iglesia hay un egoísmo, un egocentrismo horrible. Entonces yo de verdad que tanta denominación que en la que estuve, me llevo la peor experiencia y me llaman anticristiana, resentida, que hablo tan mal de cristianismo. Es que en las denominaciones que yo estuve fue terrible. La gente no tiene amor al prójimo, la gente vive compitiendo, la gente es falsa, es mentirosa Bueno, y no y cambian. eso que no entraste a la denominación de los testigos de Jehová. Yo creo que no existe religión más cruel en el cristianismo que los testigos de Jehová. Es horrible. Cada uno Tú, tiene su experiencia, ¿te das cuenta? una cosa, ¿qué tú opinabas que el catolicismo nunca te llamó la atención? Porque bueno, los católicos siempre andan, ay, que fue la religión que Cristo fundó hace 2000 años, que esto sí que es lo bueno. ¿Tú qué pensabas? ¿Cómo lo veías tú? ¿No te dio Bueno, curiosidad? en el tiempo que fui cristiana evangélica, yo veía a los católicos como idólatras, porque adoran imágenes, adoran a María, pero luego, desde mi salida del cristianismo, viendo aquí al menos en Chile el católico promedio no es una persona de población, el católico promedio se encuentra más en el barrio alto. Es una persona adinerada que da su porcentaje y ayuda social y se queda contento con eso. Los curitas, las hermanitas viven como en sitios bien grandes, acomodados, los ves manejar sus vehículos. Entonces, la persona pobre con carencia emocional, afectiva, económica, no está en la iglesia católica, está en la iglesia evangélica. Entonces, nunca hubo como un lazo para acercarme a los católicos realmente. Pero saliendo del cristianismo, como te estaba diciendo, eh, dentro del catolicismo, pero a nivel académico, no es la típica iglesia católica que está en algún barrio, a nivel académico, los católicos tienen mayor preparación que un pastor evangélico. Que de ahí, de esa preparación académica en Europa, no llegue una verdadera enseñanza a Latinoamérica es diferente, porque ellos no enseñan lo que aprenden. El católico se prepara en latín, se prepara en griego, en hebreo, en arameo, pero luego a él no lo ves enseñándole a personas comunes y corrientes cómo entender la Biblia, cómo hacer un buen estudio, cómo estudiar historia antigua para comprender ciertos pasajes. No, eso queda entre ellos a nivel académico. Sus estudios son bien preparados. El pastor solamente se va a tomar unos cuantos meses para estudiar teología y esa es su preparación. Yo que estudio hebreo hace varios años, a mí una chica me contactó para que yo le hiciera la prueba, oye, esto yo nunca lo he contado, para que yo le hiciera la prueba de teología en el área de hebreo. Ella me pagó para su examen. Y yo le correspondí el examen completo y me pagó por su examen. Y ella lo presentó en su instituto teológico para salir con su cartoncito de teóloga. Entonces, Y, ese tipo de y teólogo salió nos bien, brilla salió bien, salió bien. súper bien. Qué bueno, qué bueno. Y después yo dije, ¿la acuso o no? Bueno, pero ¿Doy tú aviso o no que me pagó para el examen? que estudiaste hebreo o estudias hebreo,
¿Tú qué opinas? No sé si te habrás topado con esas nuevas denominaciones protestantes, lo que le llaman los judaizantes, que ahora solo saludan por Mesiánico, shalom, por no sé qué, ya no hablan español. hebrañol, hablan hebrañol. Ajá, ¿qué opinas tú de eso? ¿Tú te has topado con esas denominaciones o te ha llamado la Yo me atención? tenté, yo me tenté. Cuando empecé a estudiar hebreo, a mí me tentó convertirme como al mesianismo. Estuve Eso. harto tiempo indagándolo. Pero bueno, ahora te puedo decir que son patéticos. De verdad que ridiculez tan grande, muy grande, de este tema de que amamos a Israel, Israel tierra santa, los judíos pueblo escogido. Yeshua Ay, qué Hamasía, ¿cómo egoísmo es tan que se... grande. en vez de Jesucristo, Yeshua Yeshua Hamasía, algo? Hamashiach, Ajá. sí. Ay, qué horrible. Bueno, amiga, pero ¿qué pregunta? Yo vi en uno de tus videos de TikTok que tú le hacías preguntas a los pastores de distintas denominaciones que nunca te las supieron responder. ¿Tú puedes darme un ejemplo para que la gente sepa qué cosa tú preguntabas que nunca recibiste respuesta? Mira, una de las preguntas que hice, yo me acuerdo un día domingo, estaban dando un estudio del Apocalipsis. Duró varias clases. Cuando nombra las tribus del Apocalipsis son diferentes a las que salen en Génesis. Y yo Sí. le pregunto al líder, ¿por qué aquí faltan dos tribus? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y el líder queda pálido. ¿Cómo me dice? A ver, ¿cuáles faltan? Me dice. Y bueno, mire, es que yo estuve estudiando, aquí no está. Ok, mira, lo hablamos después. Ay, yo dije, qué lata. Luego estábamos en otra clase con la esposa del pastor en este caso, y yo le pregunto a ella si el Felipe de Hechos era el mismo Felipe apóstol que se puede ver en los evangelios. Como que se le cruzaron los cables y me dice, eh, es que tú tienes que preguntar tanto, es que siempre preguntas mucho, es que simplemente no puedes decir sí y amén y listo. Me puse roja, colorada, porque estábamos con muchas hermanas en el estudio. Y yo tengo eso de ser bien preguntona, pero yo le pregunto a gente que supongo que está capacitada, y en este caso la esposa del pastor venía de décadas de estudiar en palabra de vida los temas bíblicos. Claro. Luego, en otra ocasión, le pregunté a un líder también, ¿por qué si los judíos, porque él dice adelante en el sermón, que lamentablemente los judíos pueden haber sido muy del pueblo escogido, muy de Tierra Santa, que tienen toda su historia en el Antiguo Testamento, pero lamentablemente no creen en Jesús y se van al infierno. Y yo quedo, ¿cómo? Pero si Dios los escogió, Dios los ama, ¿por qué van a irse al infierno? Y eso me choca, estoy en el culto y pensaba, yo decía, es que no me cuadra, o sea, ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo su pueblo escogido lo manda al infierno porque no creyeron en Jesús? Termina el sermón y lo típico, después del sermón me veían a mí así con la manito levantada y como que trataban de no mirarme porque decía, ya viene con otra pregunta. Y le decía, hermano, lo molesto un poquito, quiero preguntarle algo. ¿Cómo los judíos, siendo los escogidos de Dios, bueno, pensaba yo en ese tiempo, cómo por el simple hecho de no creer en Jesús se van a ir todos ellos al infierno si Dios los ama? Y el hermano queda así como, pero bueno, es que no creyeron en Jesús, pero aún así, ellos son los escogidos de Dios, Dios los ama. Y el judío que se muere y no se le logró evangelizar, también Dios le va a hacer eso, de enviarlo al infierno. Y el tipo no supo qué decirme. Simplemente me dijo, bueno, es que los caminos de Dios son distintos a los nuestros, son más altos que los nuestros, y las cosas de Dios para nosotros son inentendibles. Entonces, esta gente, cuando le hace ese tipo de preguntas, realmente no tiene una preparación para poder contestarle. ¿Para qué te hablo del hebreo? El hebreo, cuando ellos leían traducciones y yo les decía, ¿sabe qué? En el hebreo hay una palabra bien, bien diferente. El hermano no estaba ni siquiera preparado en hebreo. Entonces me decía, ok, ¿podemos hablarlo después? Y es así. Entonces yo decía, ya me están mirando, está feo. Incluso una vez un hermano se para adelante y me ve que yo estaba ya con mi cuaderno, mi libro, mi Biblia en el sermón, porque yo veía y analizaba todo. Y el hermano me dice delante de toda la congregación, hay una persona que está acá que se puso a estudiar hebreo. Y yo digo que realmente esa persona pierde el tiempo,
porque Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina ya lo hicieron todo, el Espíritu Santo ya los inspiró para una buena traducción. Entonces, hermana, pierde el tiempo estudiando hebreo porque ellos ya fueron inspirados y no necesitamos nada más que la Reina Valera. Y todos se dieron vuelta a mirarme porque sabían que se refería a mí. Yo dije, tenía que avergonzarme de esta manera. No le bastaba con esperar y llamarme a un lado y decirme, oye, ¿sabes qué? Me incomoda que estudies hebreo, me incomoda que preguntes tanto, que cuestiones lo que yo enseño, pero avergonzarme dentro de toda una congregación. Habían como 60 hermanos. O Fue sea, que a penoso. ellos les conviene que la persona se mantengan en ignorancia, así lo pueden manipular más fácil. Mira, Exacto. tú en tu experiencia, ¿tú qué crees o cuál es tu opinión? ¿Los pastores realmente son creyentes o tú crees que ellos simplemente forman parte de un engaño? ¿O tú crees que existe algún pastor que en realidad sea creyente? Yo sí creo que hay una minoría, pero ¿sabes lo que pasa ahí? Que esta minoría de creyentes sinceros, porque yo cuando fui creyente, yo lo fui de corazón. A mí me cuestionan que nunca tuve el Espíritu Santo. Esa No, gente, pero yo digo entre los pastores, yo no digo sí, el entre los evangélico de pastores, fe. pero yo pienso, tanto los pastores como la congregación, yo sí sé que hay gente honesta, hay pastores Claro. honestos. Yo conocí acá uno en Chile, Pablo Cepeda. Con él yo trabajé mucho tiempo desde mi tema de denunciar malas prácticas, lo hice junto con él. Él era un pastor que se dedicaba a denunciar pastores pedófilos, abusadores, violentos, machistas. Él no le interesaba echarse el mundo encima para denunciar a esa gente. Iba a protestar frente a las cárceles donde habían pastores enjuiciados por violaciones a niñas. Él era un pastor que lo daba todo, O sea todo, por su que amor a Cristo. en las iglesias evangélicas pasa lo mismo que en la católica, con los líderes religiosos pedófilos, ¿no? Pederastas. Y la gente que fue víctima, familias víctimas de violaciones, recurrían a él. Esta persona era un pastor maravilloso, de verdad que yo lo quería muchísimo, muchísimo. Fue tanto el hostigamiento que le hicieron estas mafias cristianas acá en Chile que él tuvo que cerrar todo. A él le llegaron 8 hermanos a piedrarle su casa, le golpearon hasta la esposa. Y Evangélicos. los evangélicos, los típicos hermanos que salen de la cárcel y que en la cárcel se convierten, ese tipo de evangélicos fue a la casa de él. Él alcanzó a grabar, el video incluso salió en las redes sociales, yo por ahí encuentro el video, donde están así con unos camotes de piedra amenazando a la esposa y a él fueron a piedrarle la casa donde estaban los hijos. Ese tipo de evangélicos nos encontramos mafias, hermanitos que en la cárcel tienen conexiones con otros delincuentes y luego amenazan a este tipo de pastores que con valentía denuncian malas prácticas. Yo te diría que él y un par más son los únicos que yo conozco entre toda esta porquería de cristianos evangélicos. Pero él tuvo que aislarse del mundo. Llegó el momento en que ya no dio más, porque lo echaron de su trabajo por las influencias de estos cristianos evangélicos, quedó sin trabajo. Dijo, ya no importa, no me van a callar, porque todo lo hago por amor a Dios. Puso su negocio con unos ahorros que tenía en casa, no le resultó porque también le hicieron esta mala fama para que nadie les comprara. Luego tuvieron que cambiarse de casa porque ellos ya estaban siendo amenazados por mafias cristianas, hijos de Dios. Entonces, yo un día llegué a decirle, usted, hermano, se da cuenta que lucha solo, porque usted lo hace por amor a Dios, pero dígame, ¿dónde está Dios que con su poder no lo cuida, no lo protege? Usted está expuesto hasta a perder la vida, porque esta gente lo amenaza de muerte. ¿Vale la pena que usted defienda tanto a un Dios y la verdad frente a los hermanos de este Dios todopoderoso cuando este Dios no se ve? Lo dejó solo, usted está solo. Y bueno, él finalmente decidió abandonarlo todo, cerró sus redes, se alejó de todo. Entonces yo sí he conocido pastores sinceros, pero son tan poquitos, un 1%, que no se notan entre tanta porquería, entre tanta corrupción y entre tanta mentira evangélica. Wow, es Entonces yo increíble. sí creo que hay Bueno, también hermanos sinceros. Yo fui sincera y yo sí oraba y sí lloraba de corazón pidiéndole a Dios que me cuidara y que ayudara a mi familia y que cuidara a mi hijo. Yo sí fui cristiana sincera. Pero luego
mis estudios de ciencias bíblicas chocaron con mi fe. Luego de estudiar ciencias bíblicas, tú ya puedes entender que este constructo de Dios que hoy te presentan los cristianos es un Dios que nace en un sector geográfico, y así como nacieron muchos dioses inventados por los seres humanos, porque cada época tiene su Dios distinto. Hubiésemos nacido en el 500 antes de nuestra era, quizás que nuestro Dios habría sido otro Dios. Claro. Eso, Entonces, todo depende de la ciencias época. bíblicas, ¿en qué consiste eso? La ciencia bíblica es un estudio que tiene varias disciplinas para poder analizar el texto. Por ejemplo, tiene arqueología, un nivel básico claramente de arqueología. Los arqueólogos van a la universidad, pero un nivel básico para poder analizar algunos hallazgos importantes que te dan luz de qué es lo que pasa en el texto bíblico. Por ejemplo, Adán y Eva. Los cristianos creen que Adán y Eva son los primeros seres humanos en la tierra, y creen la historia con la serpiente y la manzana, según ellos, porque como no leen hebreo, piensan que es una manzana. La arqueología no ha podido demostrar que Adán y Eva hayan sido personajes, pero cuando tú ves en el texto hebreo, más bien sus nombres representan como conceptos. Adán es la humanidad. Por eso yo creo que las ciencias bíblicas, para poder, primero, estudiar de manera generalizada la crítica textual, la arqueología, la geografía, estudiar las lenguas, en este caso hebreo, arameo o griego, te ayuda muchísimo, muchísimo. Lo que Claro. pasa con los gigantes, los cristianos creen que habían gigantes, pero ¿qué nos dice Génesis 6 en hebreo? Nefilim. Nefilim no es la traducción para gigantes. Esa es una mala traducción de la Reina Valera, que los hermanos cristianos en su mayoría leen la Reina Valera y se quedaron con que los gigantes existen. No, no habían gigantes. Entonces yo pienso que cuando estudias ciencia bíblica y te preparas en lenguas antiguas, ya no puedes seguir creyendo lo que creías dentro de tu iglesia, lo que el pastor bien limitado te enseñaba. Sí, porque es que el problema es que las denominaciones, por lo menos las iglesias protestantes, son hijas de la iglesia católica. Entonces las Sí, doctrinas básicas son las mismas católicas, el infierno, el cielo, y bueno, y hay cosas distintas, por lo menos eso de las imágenes y eso es terrible. Pero cada denominación que sale es como que toma un poquito de una, otro poquito de otra y le agrega su parte, pero así es, siempre quien inventa una religión nueva, vamos a decir, está sesgado por ideas ya preconcebidas, ¿no? así es, tal Ahora, cual. en cuanto a la vestimenta, las mujeres sufren mucho en distintas religiones en cuanto a la vestimenta, porque bueno, los hombres, pero las mujeres más, porque con el pudor y la cosa, las iglesias evangélicas, depende de la denominación. Yo sé que todas no son iguales, hay unas más liberales que otras. En República Dominicana hay una iglesia como de corte pentecostal que se llaman los Rabacucus. Creo que existe solo en República Dominicana, los Rabacucus, que Pero ellos eso es andan. a modo de burla, ¿cierto? Los rabacucú, No, o pero de eso no es una verdad. burla, eso es de verdad. Lo que pasa es que la gente utiliza los videos de ellos para burlarse, pero ellos dan los discursos ¿Qué? haciendo ademanes ¿Rabacucu? así, ¿no? No sé si tú has Sí. visto, hay tres evangelistas, que hay uno que se parece mucho a mí, que cada vez que haga a dar los discursos en las redes es haciendo ademanes, ¿no? Con las manos y señas raras, ¿no? Ellos dicen que utilizar pijama, eso es del diablo para dormir. Tú no puedes dormir con pijama, tú tienes que dormir así como yo estoy, mira, que yo tengo que dormir así como estoy, con esta ropa, por si Cristo viene, ya yo me paro en pijama, Cristo no me va a recibir. Y en ropa interior mucho menos. Solo utilizan creo que tres colores en la vestimenta. Las mujeres tienen que tener las faldas hasta los tobillos, pero literalmente hasta los tobillos. Esas faldas arrastrándose por la calle. Wow, son una religión extremista en cuanto a la vestimenta. ¿Cómo era en las religiones, en las denominaciones donde tú ibas? ¿Cómo tú lidiabas con eso? Ay, mira, yo pasé por una vez me invitaron a una iglesia metodista pentecostal, porque mi hija iba a una escuela cristiana, evangélica, y nos invitaron. Entonces vamos y yo llego con pantalón, mi hija igual,
fue chocante de la manera en que nos miraban, porque las hermanas iban todas con falda hasta los tobillos, bien, ellas bien discretas, con su Biblia en la mano, sus pelitos sin tintura, muchas canosas, bien canosas, sin maquillaje, porque todo eso es importante para los metodistas pentecostales, que la mujer no puede ser vanidosa. claro. Entonces, ay, y a mí de verdad que me da lata porque luego ese hermanito mira a la mujer que se tintura el pelo, que se maquilla, que usa pantalón a la cadera, porque encuentra a la mujer del fea, la mujer piadosa del Señor. Siempre pasa eso. Claro. Así son los hermanitos y así son los pastores. Luego la mujer es la piadosa, sin pintura, sin mostrar ni siquiera los tobillos, y se fijan en la amante que es diferente a la mujer. Son iguales. Conozco muchas historias de muchas hermanas que el esposo cristiano, pastor incluso, las abandonó por una mujer del mundo. Pero bueno, Bueno, ese es en otro. los testigos de Jehová, los hombres tienen una tortura con lo de la corbata. Yo viajé a República Dominicana de Venezuela y bueno, yo era testigo de Jehová y yo estaba empezando y yo no llevé corbata ni nada y yo fui a mi reunión bien vestido pero sin corbata. Fui 2 veces. A la tercera vez, un anciano de la congregación, que ellos a los pastores le dicen anciano, un anciano me consiguió una corbata. Usted aquí no puede estar sin corbata. Eso es obligatorio. Pero imagínate, eso ni siquiera es bíblico, pero es que se centran en unas cosas, en unas normas que obviamente no son bíblicas, que no tienen, que son inventos, Claro, pero es muy absurdo, es muy absurdo. Ellos son se absurdos. preocupan más, muchas veces más por la apariencia que por el comportamiento de la persona. De eso me di cuenta Claro. yo. ¿Por qué? Porque la santidad de ellos, el concepto santidad es un concepto físico, superficial, Visual. porque entre más impecable ande vestido, más piadoso es, pero por dentro está podrido, Eso, asqueroso, lleno de exactamente. mentira, lleno de hipocresía. Así son, si son muy hipócritas. Y la gente piensa que yo generalizo, y no, no es que generalice. Yo siempre he dicho, hay una minoría que sí es honesta, pero un Un uno por 1%, ciento entre el sí. 99% va a resaltar ese 1%, no jamás. Entonces su mayoría de cristianos está podrido. ¿Tú te Y lo llegaste a lamento por el topar, cristiano de corazón. tú te llegaste a topar con alguna iglesia del Evangelio de la Prosperidad? Que esa es otra estafa más. La apostólica profética que yo Ah, también. te comento, ella era la de la prosperidad, los de Ok, Guillermo Maldonado. ok, ok. Ellos eran los de la prosperidad, de atar, desatar, Sí. sembrar, pactar, ellos. Y fue algo súper fuerte porque en esa iglesia yo tenía muy buena relación con todos los hermanos. Y siempre los cultos de los días domingos, el pastor hacía primero una reunión con los favoritos, los que diezmaban, los que llevaban mucho tiempo, que tenían cargos. Siempre hacía una reunión, un círculo mientras estábamos todos sentados esperando que empezara el culto. Y luego estos mismos hermanos pasaban adelante a decir, hermanos, vengo a contar mi testimonio de la semana. Yo tenía unas deudas en tal casa comercial. Oré al Señor, ayuné, le declaré victorias sobre las deudas económicas y cuando me acerco a la casa comercial ya no tenía deuda. ¡Aleluya! Alabado sea Dios, hermano. Y yo decía, oye, voy a hacer lo mismo, a ver si Dios me paga las deudas. La cosa es que una hermanita que yo me llevaba muy bien con ella, un día deja de ir y no va más. Al tiempo después, cuando yo salgo de esa iglesia, esta hermana me escribe al Messenger y ella me dice, hermanita, me dice, lamento que te hayas ido de esa iglesia, pero al mismo tiempo lo agradezco. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas la última reunión que yo estuve cuando salió el hermano a contar que se le habían pagado las deudas? Salió otro hermano a contar que metió su tarjeta al cajero y tenía dinero. Y salió otro hermano a contar que le pasó esto, que abrió su cartera y tenía dinero. Puras cosas así. Yo le dije, sí, sí, me acuerdo de esa reunión, después no te vi nunca más. Ella estaba cerca de ese círculo de hermanos donde estaba el pastor con ellos reunidos. Ella escucha cuando el pastor le dice, mira, tú vas a pasar adelante y vas a decir que la casa comercial no tenías deuda. Tú vas a decir que metiste la tarjeta al cajero y tenías dinero. Tú vas a decir que abriste tu cartera y había dinero. Sí, Wow. la mentira. Ella quedó muy mal, se paró y se fue. Y así se manejan, así, Claro. manipulan con falsos milagros para que la gente crea.
Y es En lo que eso, me pasó a mí. ese es el punto, eso es lo que yo te digo, eso es lo que yo te digo, que la mayoría de los líderes religiosos no son creyentes. Por lo menos el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, yo estoy seguro que no son creyentes. Esa gente no cree en Dios. Si creyeran, no fueran capaces de hacer eso, porque la Pero es conciencia que les remordería. Pero no, no, la dime algo, mayoría de los líderes religiosos no son creyentes. dime algo. El pastor que violó a una niña de 3 años es creyente. No, imposible, imposible. Imposible. Yo pienso que esa gente ni siquiera calza en el grupo de ateos. Esa No, gente no, es gente mala, que luego tiene la desfachatez de pararse al otro día domingo a seguir predicando de Dios como si nada después de que unos días antes violó a una niña. Yo creo que sí hay un grupo pequeñito de pastores y hermanos sinceros que hacen las cosas bien, como el pastor que yo te cuento, pero la mayoría son personas que ni siquiera creen en lo que predican. A ellos les interesa porque saben que armarse el negocio de la fe es un negocio redondo. El pastor de a poquito comienza a tener su buen dinero, buen calzado, muy buena ropa, cambia de camioneta, puede poner al hijo en buenos colegios, van a la universidad. ¿Por qué? Porque los hermanitos son los que le alimentan esto, les dan para que vivan bien. Entonces, no les interesa realmente Dios, les interesa la ganancia económica que pueden sacar predicando de ese Dios. exactamente. Y eso pasa en todas Son las equipos. religiones, te lo puedo asegurar, en todas las religiones cristianas, porque incluso hasta en la Iglesia Católica, que el modo Sí, claro de la que Iglesia sí. Católica recibir dinero es distinto. La Iglesia Católica, no sé si en todos los países, pero los gobiernos la subvencionan, la mantienen. Entonces es diferente el modo en que reciben dinero. Pero los pastores, los evangélicos, por lo general dependen de sus ovejas, íntegramente. Exacto, Y bueno, y alguna exacto. subvención que le dé el gobierno que no es tanta. Pero, pero sí, los gobiernos muchas veces ayudan a las iglesias. A la Iglesia Católica, donde es religión oficial, sí la ayudan más, porque eso Ujú. viene de mucho tiempo atrás. Igual que la religión musulmana, en los países musulmanes, los gobiernos son los que le construyen la mezquita, todo eso. Y bueno. Ahora hablemos de tus canales. Ha sido muy interesante tu experiencia. Mira, a mí me gusta tu experiencia, tiene cierta similitud con la mía. Lo que sí, yo era muy curioso, precisamente, yo también anduve por algunas denominaciones evangélicas. Yo llegué a visitar la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista. No que estuve mucho tiempo metido, pero sí las visité en búsqueda de la verdad, Ajá. porque yo estuve con los testigos de Jehová, me adoctriné, pero yo veía que eso que ellos enseñaban, lo que sale en los libros, era ficticio, lo mismo que tuviste, era ficticio porque los hermanos en la congregación era otra cosa. Entonces me fui a otras denominaciones y ninguna me convenció. Más o menos lo que pasó contigo. Por eso yo ahora en mi canal, en este canal, me dedico a poner un grano de arena para ver si puedo ayudar a quien esté interesado a salir del engaño de la religión. Tus canales, eh, el de YouTube y los dos canales de TikTok, tratan de lo mismo o tienen distinto enfoque. Mira, el canal de YouTube, Investigando la Historia, eh, tengo videos dedicados a estos temas de desenmascarar las malas prácticas de la religión, pero también le doy otro enfoque, un enfoque académico, invitando a académicos de distintas disciplinas para que nos enseñen de temas puntuales, asiriólogos, egiptólogos, historiadores, doctores en distintas áreas. Excelente. Eh, Porque con ellos yo creo que se puede aprender mucho más. Todo esto va unido. Por ejemplo, Pero, en la perdona, pero Biblia, en el canal de YouTube tú has entrevistado a algún especialista de esas áreas. pues sí, pues, claro, Ok, el doctor Antonio Piñero, experto en iglesia primitiva, en crítica textual, uno de los mejores especialistas de esa área. Doctor Armando Bramanti, asiriólogo, para hablar de la asiriología, la sumerología, hablar para poder tener una base, hicimos un video dedicado a la introducción de la lengua sumeria, introducción de la lengua acadia, porque el cuneiforme también es una de los estudios que también me gusta muchísimo. Estudio el cuneiforme ugarítico, pero el sumerio y el acadio, buenísimo, porque mucha historia que está en la Biblia hebrea
trata y menciona pueblos que existieron anteriormente. Claro. Entonces, es importante también entrar en esa área. Doctor Marco Almanza, él es experto en la historia de la religión romana. Entonces, en él me ha apoyado muchísimo para este periodo romano donde supuestamente Jesús es crucificado y resucita. Ahí también para hablar de persecuciones a los cristianos, que los cristianos son re buenos para victimizarse. Le pregunté a él directamente, dentro de toda la documentación de los romanos del periodo donde Jesús muere y resucita, ¿hay algún documento romano que hable de una tumba vacía? No, me dice, no. Entonces, ¿por qué me apoyo de estos académicos? Porque ellos tienen acceso de manera académica universitaria a más documentos de los que nosotros de manera autodidacta podemos aprender en nuestra casa. Y Claro. así es como egiptólogos, la Biblia también, la Biblia hebrea menciona mucho Egipto, que se supone que ahí los hebreos fueron esclavos tantos años. Bueno, tratemos el tema con un egiptólogo. Tengo muchos egiptólogos en mi canal para hablar de este tema del segundo periodo intermedio, donde gobiernan los Ixos, y para muchas personas estudiosas de la Biblia, pero de corte cristiano, creen que los Ixos fueron los hebreos. No, en el segundo periodo intermedio en Egipto no existían los hebreos. Los hebreos son posterior, muy posterior. Y Okay. es así como puedo ir ayudando a educar a la gente y de la misma manera aprender yo, entrevistando académicos para tratar temas puntuales que pueda ayudar a entender estos textos bíblicos. Excelente. Y en TikTok, bueno, haces videos cortos. Me parece muy excelente eso que haces en tu canal de YouTube. Ya saben, los seguidores de este canal, dense un paseo por el canal investigando la historia de Carla Díaz. Está muy interesante. Me gusta también tu TikTok porque los videos son cortos. Claro, los videos largos también me gustan, obviamente, pero eh, das muy buena información en poco tiempo. Y bueno, y la información que pone, la poca que he visto, está bien documentada. Yo te conocí, que vi un video tuyo que se llama en el canal Sesamat de TikTok. Carla Díaz y LH, investigando la historia. Ok, excelente, excelente. Bueno, esta pregunta yo se la hago a todas las personas que pasan por el canal y han pertenecido a alguna religión. Es una pregunta personal, ¿no? ¿Tú en qué crees ahora? En cuanto a deidades, no creo en ninguna deidad. Más bien, mi creencia está puesta en lo que podemos ser y mejorarnos como seres humanos. Ok. ¿Tú no crees que el ser humano fue creado por un ser, ni todo lo que existe? No, para nada. Yo Entonces, entiendo que todos los pueblos antiguos, porque esa es la ventaja de estudiar historia antigua. Realmente la gente se molesta cuando uno le dice, edúquense, lean de historia antigua. La historia antigua te aclara mucho el panorama para ver las cosmovisiones de los antiguos. Todas estas culturas tenían su propia cosmogonía de cómo se crea todo. Incluso en ah, Egipto hay muchas, no hay ni ah, siquiera una sola. Por sector, por lugar, tenía su propia cosmogonía. Entonces, cada uno tiene su pensamiento de cómo Dios crea al primer hombre, incluso hay una cosmogonía sumeria que el hombre es creado del barro, igual que la Biblia. Y la gente que se rehúsa a estudiar historia antigua cree que lo que dice la Biblia es la verdad y es tal cual y es literal. No, lo que está escrito en la Biblia quizás es de lo más tardío que hay, lo más tardío, porque todo eso que vemos en el Génesis, en su mayoría, es composición del tiempo del exilio en Babilonia o después del exilio en Babilonia, estamos hablando del 600, el 500 antes de nuestra era, versus la mitología sumeria, acadia, que es del 2500 antes de nuestra era. Entonces te das cuenta la cantidad de siglos de diferencia. claro. Y O sea, cuando conoces historia antigua, te das cuenta de lo que lee en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una más, y la más tardía, de todas las cosmogonías de cómo los pueblos antiguos tenían su percepción de cómo fueron creados. Porque era un tema, la muerte era un tema. Los antiguos eran tal cual nosotros, tenían sus budas,
claro, y querían entender qué era lo que pasaba, por qué de día había sol, de noche había luna. Ellos tenían sus mitologías para comprender todos estos fenómenos. Imagínate, cuando aparecían los truenos, los relámpagos, hoy día desde la meteorología entendemos muchas cosas, pero ¿qué le decimos a un antiguo? Que viene y se encuentra con los truenos. Ahí es cuando nacen estas historias mitológicas, claro. porque son los antiguos intentando entender los fenómenos de la naturaleza. Con historia antigua llegamos a la comprensión de todos estos sucesos, de por qué existe la mitología. Los 11 primeros capítulos del Génesis son relatos mitológicos tomados, préstamos literarios de otros relatos mitológicos anteriores. Dile a un cristiano que el diluvio que muestra la Biblia no es un relato verídico, no está el tal Noé, no existió Noé. Se enojan, se molestan, que estás blasfemando, pero ellos no se niegan a estudiar, se niegan como para poder comprender qué es lo que uno les dice. Claro, es importante saber el origen de las cosas porque si tú te quedas con una sola idea de lo que te enseñan en la iglesia o en tu denominación, no tienes el conocimiento completo, es cierto, Ajá, cierto. Tú no puedes decir amén y creo ciegamente. no, Eso es el error que comete la mayoría de la gente religiosa. Incluso yo cometí ese error. Yo, bueno, más o menos investigaba, pero no hacía investigaciones profundas. Sin embargo, con lo poco que investigué, pude salir de la religión. ajá, Peor es el que no investiga. Ese exacto, sí está destinado a morir en la ignorancia. así. Amiga, ¿tú quisieras aprovechar este espacio para dedicarle este video a alguien o quieres mandarle un saludo a alguna persona en especial? Bueno, me gustaría dedicar este espacio a la gente que pueda tomar este video de buena manera. En ningún momento yo intento ser, no sé, eh, mala onda con ellos o intento atacarlos. No, no es que yo los ataque. Yo creo que es una manera de animar a los cristianos a estudiar. Entonces, si este video lo llega a ver un cristiano que todavía está en este proceso de estar adoctrinado y se niega a entender estas cosas, quiere que tú y yo nos vayamos al infierno, que este video lo vea y que este video les anime a estudiar. Claro, Partan por estudiar historia antigua, anterior a la Biblia, para que puedan comprender luego lo que están leyendo, que se puedan preparar en alguna lengua antigua, por ejemplo, el hebreo, el griego. Hoy en día tenemos herramientas gratuitas en YouTube de cursos para poder entender un nivel básico. Ya con un nivel básico, tú agarras un diccionario y puedes llegar a dar con palabras, con un curso básico de hebreo. Están gratuitos en YouTube. Entonces, hoy en día ni siquiera hay excusa para no estudiar. hay muchos recursos, muchos recursos. Estamos en lo que le llaman la era de la información. Porque Exactamente. de hecho, los testigos de Jehová, la religión a la que yo pertenecí, está cayendo en picada gracias al Internet, porque hay mucha información donde la gente puede investigar. Y yo supongo Claro, que eso pasa con muchas religiones también. Ya exacto. tú no tienes que ir necesariamente a una universidad o una biblioteca para estudiar ciertos temas. En Internet hay información de todas las áreas. La cosa es Ajá, es saberla lo que pasó en la buscar y pandemia. tener empeño. Exacto. La pandemia generó esto, que las iglesias tuviesen que estar cerradas por órdenes de las áreas de salud que prohibían que abrieran por este aforo de gente. Claro. Aquí donde yo vivo, muchas iglesias tuvieron que hacer sus cultos online. Entonces, ¿eso a qué derivó? Que el hermanito se enfrió. El hermanito ya no fue a la iglesia a diezmar o a ofrendar, porque otra cosa importante, te piden dinero cuando está el momento de la adoración. Te ponen una música bien dramática, donde tú lloras, te pasan la canastita y más dais porque estáis súper sensible emocionalmente. Claro. Todo eso con los cultos online pararon, cesaron. Entonces el hermanito desde la casa, yo creo que hasta pereza le daba aprender el computador para poder meterse a un show online, para Claro. escuchar al pastor. ¿Eso qué derivó? Que empezaron a consumir información. Y yo me he encontrado con ese tipo de gente que llegó a mi canal y mediante la pandemia, sin ir a la iglesia, comenzaron a ver videos. Y yo tengo muchos mensajes en los videos de gente agradeciendo el contenido, agradeciendo
que puedan tener esa información incluso de manera gratuita claro, para poder abrir los ojos, gente que no regresó más a la iglesia. Yo creo que por eso el cristiano promedio me odia tanto y me ataca tanto por las redes, porque de cierta manera estamos ayudando a informar a estas ovejitas para que terminen de ser ovejas, de ser exacto, mansas, mensas, y salgan de ahí y se liberen y comiencen a usar el sentido común. exacto. Con los testigos de Jehová pasó exactamente igual, exactamente igual. Los testigos de Jehová también se reunían, hacían reuniones por Zoom, así online, y muchos, bueno, entraban a sus reuniones, pero le daba tiempo a investigar. Y bueno, eso fue perjudicial para la organización. Y ya me estoy enterando contigo que en las denominaciones evangélicas pasó lo mismo. Exacto. No, esta pandemia también sirvió de lección, porque yo supongo que esas iglesias evangélicas no ayudaron a nadie. Esas iglesias No, no no, están para ayudar, sino para explotar a la gente. Los testigos de Jehová tampoco. claro. Oye, pero si la iglesia de corte esta de la prosperidad apostólica profética, ellos que dicen y aseguran que los hijos de Dios no pueden estar enfermos porque las enfermedades son maldición, estaban con ataque de pánico de acercarse a un hospital a orar por un enfermo de COVID. Ellos desaparecieron, se encerraron. ¿Y dónde estaba la fe en ese momento, no? Claro, claro. Bueno, amiga, mira, me ha gustado mucho esta entrevista. Son pocas las entrevistas que yo le he hecho a una persona que haya pertenecido a alguna iglesia evangélica. Generalmente entrevisto a testigos de Jehová y a mormones. Esta entrevista ha sido muy buena. Eh, Me gustan tus canales. El de TikTok es el que más te he visto, el de YouTube. Voy a ver tu contenido también para aprender, porque yo todos los días aprendo algo nuevo. Esas recomendaciones que das tú de estudiar historia antigua, estudiar hebreo. mm, Estudiar hebreo no creo que me ponga yo a hacerlo, pero la historia sí. Que lo hago, pero ahora me voy a empeñar más. Ha sido muy edificante haber compartido contigo, de verdad, muchas gracias, Ah, Carla muchas Díaz. gracias a ti. Gracias por invitarnos. Eh, Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta amena entrevista muy instructiva. A todos los seguidores del canal, yo les pido, les aconsejo que sigan los canales de Carla Díaz. Hay información muy valiosa. Carla Díaz es muy inteligente y no se conforma con lo primero que escucha. Ella investiga hasta el fondo. Eso es muy importante. Ya saben, si quieren apoyar al canal, es fácil. Dale me gusta el video si te gustó. Compártelo con tus amigos y es muy importante suscribirte. Recuerden que también activé la opción del botón azul, unirte, y que una forma de apoyar al canal es también darle el corazoncito que aparece abajo, donde dice gracias. Y bueno, muchas gracias por ver el video hasta el final y gracias, Carla. Espero que nos podamos volver a ver en otra ocasión y hacer otro video que es muy interesante compartir contigo. Hasta luego, Carla, que estés bien. Chao. Hasta luego.